Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, estimados amigos, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí. Buenas tardes, muchísimo gusto. Buenas tardes, doctor. Veo que ya hay 8 personas conectadas en este momento. Vamos a dar solamente 5 minutos, o sea que a la 1:15 empezamos. Bien, arrancamos. Quería hacerles una consulta. ¿Tienen alguna duda acerca de la tarea que hay que subir el día de mañana que trata acerca de el glosario? Sí, yo sí, tenía una pregunta. Adelante, Jorge. Ok, ¿hay que colocar la bibliografía o no es necesario? No es necesario. Ok, Ese era gracias. un ejemplo nada más. Ok, gracias.
¿Tienen Y alguna puede otra duda? ser, ¿Sí, Sabina? puede ser textual o así con nuestras palabras, que esa parte sí no me acuerdo. No, es con las palabras de ustedes. De hecho, ustedes van a ir a buscar el concepto, lo van a interpretar y lo van a escribir, porque yo necesito analizar su ortografía y la redacción. O sea, a mí lo que me interesa en este momento es el estilo de cada uno de ustedes. Ok, gracias. Y también el concepto, ¿verdad? Que lo interioricen, claro. ¿Alguna otra duda? Chévere, entonces arrancamos. Voy a compartir la pantalla en este momento. Este día vamos a ver la monografía. La monografía, por ser un tema bastante grande, se va a ver en dos clases. Así que esta es la primera parte, la monografía, parte 1, la estructura. Quiero ver si puedo apartar esto por aquí. Ahí está, ya lo aparté. Bien. Los contenidos que vamos a ver en esta ocasión son el concepto de monografía, las fases para la elaboración de una monografía, cómo es la estructura de la monografía, qué tipos de monografía existen y consejos prácticos a la hora de elaborar una monografía. Esta clase es importante porque la tarea que tendrán que subir de este domingo que viene, o sea, mañana al siguiente domingo, es un fragmento de la monografía, que es la primera parte que llega hasta la introducción. Así que es importante que tengan claro todos los conceptos porque eh, la parte final de esta monografía, o sea, lo que hace falta, la fase número 2, va a ser el trabajo escrito del periodo número 2. O sea, la primera parte de la monografía va a ser el trabajo escrito del primer registro y la segunda parte de la monografía, que como ustedes verán es un poquito larga y puede ser un poco compleja, ¿cómo se llama? Se va a presentar hasta el final del siguiente ciclo, o sea, perdón, del siguiente registro, lo cual es más o menos hasta dentro de unas 6 semanas. Así que, bueno, avanzamos. Monografía. La monografía es una herramienta útil para la iniciación científica, donde se estructura el proceso de análisis de información relevante sobre un determinado tema de manera coherente y crítica. ¿Por qué se dice que es una herramienta útil para la iniciación? Pues porque en este tipo de escrito científico usted no relata su investigación, sino que relata la investigación de otra persona. Usted debe hacer una extensa revisión bibliográfica y usted es más bien un narrador científico. Consiste en un trabajo de revisión documental y comprensión de textos. Fíjense que es importante que ustedes vayan revisando ya el tema de la búsqueda de documentos en línea. Quería hacerles una consulta. ¿A ustedes ya les explicaron cómo se hace una búsqueda en línea por términos MESH y utilizando buscadores médicos? Sí, ya nos has explicado. Ah, vaya, perfecto. Ah, pues entonces ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Entonces ustedes hacen una revisión documental, tienen que hacer una comprensión de textos. Más adelante, una de las actividades que vamos a evaluar va a ser la comprensión de artículos científicos, pero en esta ocasión ustedes van a hacer una extensa revisión, van a sintetizar información y luego van a desarrollar un argumento un ensayo con un argumento científico. Me refiero a un argumento científico porque si bien es cierto, van a brindar una opinión sobre lo que han encontrado y lo van a describir, no se trata tampoco de una opinión editorial ni tampoco de, digamos, posturas que no lleven algún fundamento científico. De hecho, la intención de que hagan una extensa revisión documental es que ustedes encuentren suficiente información tanto que coincide como que difiere. Y ustedes van a hacer una argumentación al respecto de por qué coincide y por qué difiere. Si de eso se tratara, ya van a ver que hay diferentes tipos.
Para un adecuado desarrollo de esta técnica son necesarias dos características que son indispensables, indisociables también. La selección de una adecuada temática acorde con el avance académico del autor. Esto significa de que deben de buscar una temática en la que ustedes, digamos, se sientan cómodos, en la que ustedes sean doctos, en la que ustedes, digamos, sepan bastante. Una buena sugerencia es que utilicen, por ejemplo, la tesis de grado que tuvieron en el caso de aquellos que ya son maestros en alguna disciplina, como la salud pública, la metodología de investigación, etcétera, la gestión hospitalaria, que utilicen esos temas que ya desarrollaron a manera de una monografía. La intención ahora no es que hablen de sus descubrimientos, de sus resultados, sino que utilicen toda la revisión bibliográfica que utilizaron en aquel momento, que va a amparar las investigaciones que ya existen en el mundo científico respecto del tema. Bien. 2. La línea de investigación de interés personal y la disponibilidad de referencias científicas actualizadas. Entonces es importante de que se hagan revisiones que sean relativamente actuales, oportunas. En el mundo, digamos, muy estricto de la monografía, los escritos no deberían de tener bibliografía que exceda los 5 años de antigüedad. Como ustedes podrán haber notado, en la tarea que yo les coloqué, fui un poquito más flexible y les puse 10 años. Pues la intención también es que ustedes aprendan y que no vayan a descartar una gran cantidad de información solamente porque no es tan actual. Y cómo se llama, porque en este momento, pues la intención es que ustedes aprendan a hacer la monografía y pues más adelante que ustedes vayan puliendo ese tipo de escritos y finalmente pues los podamos publicar. Monografía. El término monografía etimológicamente viene de mono, que significa uno en latín, y grafos, que significa escribir, y se describe como un trabajo científico escrito, producto de una investigación bibliográfica. Noten que en este momento ustedes ya no hacen levantamiento de texto, ya no, perdón, levantamiento de información, ya no van a las comunidades a sacar datos, ya no hacen encuestas, ya no hacen entrevistas, etcétera, sino que ustedes ahora sustituyen esta información que antes recolectaban a través de cuando hacían sus propias investigaciones por investigación bibliográfica y resultados de otros autores. Se estudia de forma exhaustiva un tema o problema claramente delimitado, desarrollado de forma lógica y cuyo objetivo final es transmitir el resultado de la investigación en cuestión. Entonces, imagínense que esto es como una narración científica. Ustedes de forma lógica van planteando los diferentes hallazgos que tengan, van a tener una línea argumentativa y finalmente ustedes van a terminar escribiendo un ensayo que sintetice toda la investigación bibliográfica que han hecho. ¿Cuáles son las fases para elaborar una monografía? Primero, hay que pensar muy bien el tema. Cuando uno piensa el tema, digamos que obtiene ya por lo menos la mitad de esta digamos, forma de comunicación científica. La elección del tema es bien importante porque todos somos expertos en alguna cosa y más vale la pena que uno escoja un tema del que uno conoce mucho, de tal forma que la revisión bibliográfica no es que va a ser más corta o menos intensa, pero por lo menos va a ser más guiada y vamos a saber qué es lo último que se sabe acerca de ese tema en particular. Lo último que está escrito también se llama el estado del arte de un fenómeno. 2. La planificación. Es importante que no olviden que mientras están haciendo su búsqueda bibliográfica, ustedes necesitan dejarle un porcentaje de tiempo a cada cosa, de tal manera que no vayan a excederse demasiado en un punto, se estanquen ahí y no logren terminar la monografía. En cuanto a la planificación, se dice también que es importante que vayan haciendo, separando la bibliografía por categorías, de tal forma que cuando llegue el momento del paso número 4, que es la evaluación, el análisis, la interpretación y la síntesis bibliográfica, no hayan perdido la bibliografía que han buscado. Sé que en muchas ocasiones esto puede ser abrumador, a lo mejor por códigos, por términos match,
pueden terminar encontrando unos 200 artículos. De esos 200 artículos, a lo mejor solamente 100 tienen coincidencia en un hallazgo. De esos 100, posiblemente algunos tengan discrepancias metodológicas, pero cuando usted ya se sienta y empieza a redactar la bibliografía, ya se perdió en la gran cantidad de información. Por eso, desde el momento de la planificación, es importante que usted vaya haciendo una matriz donde coloque por temáticas, por metodología, por objetivos, cuáles son las coincidencias que va teniendo y las divergencias también, si su línea argumentativa va a tratar acerca de contrastar hallazgos distintos con metodologías similares, que ese es un ejemplo nada más, pueden hacerla de otra forma. Luego, después de haber hecho una amplia revisión, una evaluación, una síntesis, uno llega a la conclusión de que posiblemente tiene dificultades en cuanto a conocer los aspectos metodológicos que se han planteado en todas estas, en todos estos artículos, en todas estas referencias bibliográficas que he encontrado. Entonces es posible que necesite hacer una nueva búsqueda bibliográfica, ya no solamente del tema, sino también acerca de aspectos metodológicos para poder tener un poco más de claridad. Y finalmente me siento y empiezo a redactar el informe. El informe se supone que no debería, o sea, el hecho de escribirlo no debería de ser demasiado tardado si todos los pasos previos han sido agotados pues de forma adecuada. Bien, en cuanto a la selección del tema, lo importante de esto, miren, también quiero decirles que van a encontrar monografías en internet, pero no todas las monografías que están ahí son de carácter científico. Algunas monografías simplemente son ejercicios editoriales y, ¿cómo se llama?, carecen del rigor que se espera. Para este caso, que es una materia de comunicación y redacción científica, es necesario plantearse estas preguntas. El tema que yo voy a buscar es un problema científico. Si no es un problema científico, corro el riesgo de que mi monografía no sea leída por nadie. ¿Para qué voy a realizar el trabajo? Si voy a tratar de ir sobre los pasos de algo que ya está totalmente demostrado y que no cabe, digamos, ninguna duda al respecto, no tiene mucho sentido realizar el trabajo, aunque tengan en consideración que a través del método científico y de lo que se conoce como dialéctica, uno es capaz de falsear todo el conocimiento que está vigente. De hecho, para que el señor Albert Einstein haya logrado falsear haya logrado construir la teoría de la relatividad, primero tuvo que falsear la hipótesis que ya se consideraba escrita en piedra acerca de la gravitación universal de Isaac Newton. Posteriormente, el señor Michio Kaku, trabajando el tema de la teoría de cuerdas, ha puesto también a tambalear la teoría de la relatividad. Y la teoría de unificación de campos, que es la del señor Stephen Hawking, ha puesto a tambalear los hallazgos también de Michio Kaku. En tal sentido, no crean que cosas que son tan evidentes como la gravedad y que todo lo que uno tira para arriba tiene que caer, no sean infalibles. Prácticamente el para qué realizar el trabajo siempre se puede argumentar bajo la premisa de que uno puede falsear el conocimiento vigente. Claro, esto implica hacer una justificación lo suficientemente robusta, porque si no, pues prácticamente si voy a hacer una definición muy laxa y voy a terminar encontrando lo mismo, pues la gente no va a tener interés por leer mi monografía. ¿Qué es lo que espero obtener? Esto es importante. Hay diferentes grados acerca de lo que uno espera, ¿verdad? Uno puede esperar solamente pasar la materia, uno puede esperar ser un escritor científico y que estos sean los primeros pasos para empezar a redactar y colocarse en revistas nacionales. Uno puede desear o aspirar o espera obtener reconocimiento internacional, que algunas de estos productos puedan ser digamos, indexados en revistas que lo den a conocer. En términos generales, uno debe de plantearse cuál es el alcance que uno pretende antes de meterse a un tema como la monografía. ¿El tema es de interés práctico o teórico para el autor? Debería de serlo. De otra forma, podríamos obtener
una redacción pues bastante gris, ¿verdad? Bastante tenue. Y para la comunidad de salud pública, fíjense que aquí se agrega algo que se llama un criterio de interés. A lo mejor sea relevante para mí, pero no tenga ninguna relevancia en salud pública. O a lo mejor sea lo contrario. Por decirles un ejemplo, supónganse que a mí no me interesa todo el tema de las enfermedades crónicas, pero es un tema de salud pública. Tenemos una doble epidemia en este momento en el país. Eso se le denomina doble carga de enfermedad, donde un grupo de personas que se esperaba que ya no tuvieran este tipo de enfermedades las están padeciendo, y las que tradicionalmente las han padecido también están haciendo una sobrecarga de los servicios de salud. En tal sentido, uno debe de tratar de armonizar lo que para uno es un interés práctico y teórico, y también lo que tiene relevancia e interés para la salud pública. Se puede acceder a la información. Doctor, ¿Sí? Sí, precisamente con respecto a eso le iba a preguntar acerca del tema, porque a la mayor parte de consultas que yo veo es pacientes con enfermedades no transmisibles. Y pensaba enfocarme en adolescentes con hipertensión arterial. No sé si es un tema que podría servir en una monografía. Pienso que tiene pertinencia porque los casos han aumentado recientemente. Qué buena pregunta. Bueno, primero que nada, el tema es libre. Y esto va a ser tan importante y tan relevante como el dominio del tema que finalmente termine demostrando en la redacción de la monografía. Desde un principio yo podría decir que es un tema extremadamente relevante, considerando que podríamos ampararnos en el hecho de que los adolescentes que van a tener una enfermedad crónica van a tener años de vida ajustados por discapacidad altísimos, van a generar costos en los servicios de salud, costos de rehabilitación altísimos, posiblemente costos quirúrgicos a futuro. Es posible que los que fallezcan a temprana edad generen una alta cantidad de años de vida potencialmente perdidos. De primera, pues parece un tema muy relevante y muy importante, pero también si el autor no lo logra plantear de una forma tan convincente, tan atractiva y tan bonita, a lo mejor al final pues la monografía no la termina leyendo nadie. O sea que esto también tiene que ver un poquito con el estilo de cómo uno narra las cosas. Como recuérdense que esta ya no es una investigación que uno hace, sino que son investigaciones vigentes elaboradas por otras personas que uno está narrando. Entonces uno debe de tener, digamos, el arte de tener un estilo científico de redacción que sea lo suficientemente bueno como para captar la información, y una justificación muy robusta para que todo el mundo entienda de que definitivamente esto es lo más importante que hay, ¿verdad? Así que en principio yo no le veo ningún problema, Jorge. Para mí es un excelente tema, y pienso que si se tiene dominio de él, adelante, que eso garantiza de que va a ser una excelente monografía. Bien, otra cosa que uno se debe de preguntar a la hora de la selección del tema es, ¿se puede acceder a la información para la realización de la monografía? Esto es un criterio de viabilidad. Este criterio, digamos, es un poquito laxo. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán que las grandes bibliotecas que contienen información de escritos científicos, pues tienen millones y millones de artículos. Es muy raro que se nos ocurra un tema que no se le haya ocurrido a alguien en los últimos 20 años y que no haya publicado absolutamente nada al respecto. Sin embargo, si quisiéramos encontrar o buscar un tema tan raro que, digamos, no logremos obtener información por el criterio de viabilidad, pues no valdría la pena redactar esa monografía, ¿verdad? Aunque supongo que si es una cosa extremadamente raro, tampoco sería un problema de salud pública. Bien, entonces, define el tema específico con la mayor claridad posible, la mayor precisión también. Hay que recordar que la monografía debe de ser una respuesta más actual y completa a ese problema. La intención también de tener bibliografía reciente es porque uno pueda expresar los últimos conocimientos que se tienen de ese fenómeno. Tampoco tiene demasiado sentido hacer una monografía con información que incluso ya fue falseada o ya fue, ¿cómo se llama? Ya no está vigente en el tiempo.
¿Se recuerdan ustedes que antes hablábamos de el sistema renina-angiotensina-aldosterona y que después hubo un salvadoreño hondureño que se llamaba Guillermo Moncada, que terminó descubriendo que finalmente no es esa la forma en la cual, digamos, aparece la hipertensión arterial, sino que está mediada por un daño en el endotelio vascular, y hablaba también de la situación del óxido nitroso. Por ejemplo, si yo voy y tomo literatura muy viejita y hago una monografía de algo que ya alguien demostró que no es cierto, pues no tiene mucho sentido, porque seguramente cuando llegue a a una revista internacional o nacional y la quiera indexar o la quiera publicar, me van a decir, mire, el conocimiento que usted está presentando ya no es vigente. Por ejemplo, hay muchas personas que todavía hablan de la teoría del riesgo, y la teoría del riesgo ya fue superada, por ejemplo, por el enfoque de determinantes sociales de la salud. Entonces, hay que buscar lo más reciente de cada uno de los temas, de tal forma de que uno no vaya a terminar haciendo pues una monografía de algo que ya no está vigente en el momento ni en el mundo científico. Bien, en cuanto a la planificación, ¿cuánto tiempo se empleará aproximadamente para ejecutar cada uno de los pasos de la monografía? Eso uno se lo debe de plantear. ¿De qué bibliografía provisoria dispongo? ¿Cuáles son los subtemas y los epígrafes en los que voy a dividir la monografía? Si mi información es muy general o si mi conocimiento no es muy extenso, tampoco vale la pena que me ponga a sacar subtemas tan complejos que terminen haciendo que mi monografía se tambalee, ¿verdad? Y que no tenga el rigor científico que debe de tener. Y por otro lado, tampoco se trata de que yo haga un tratado y que mi monografía finalmente termine siendo de una resma de papel. Las monografías más o menos deben de andar entre unas 15 y unas 20 páginas. ¿Por qué? Porque usted no logra mantener la atención de un lector más allá de 20 páginas, considerando de que no es un libro texto el que usted tiene ahí y el que ha redactado, sino una narración científica acerca de los hallazgos de otras personas. Si usted hace algo extremadamente grande, lo que va a pasar es que la gente va a buscar su fuente primaria y mejor se van a ir a leer el autor de primera mano. Por otro lado, ¿cuál es? Planifique su trabajo con tiempo. Solo esto le va a permitir hacer una lectura crítica de la bibliografía y presentar un informe que muestre su capacidad de análisis. Acá quiero, digamos, no, mejor en la siguiente. Ya, cuando lleguemos a la revisión bibliográfica, quiero platicar algo con ustedes. Sea flexible en la asignación de plazos para cumplir las diferentes etapas. Ustedes saben que ahorita, para hacer la portada y para hacer la introducción, cuentan con aproximadamente una semana a partir de hoy, y pues más o menos unos 10 u 11 días desde el momento en el que esta actividad se la subí, que tuvimos la clase extraordinaria, que fue el día miércoles. Digamos que para esas dos partes de la monografía tenemos un tiempo, digamos, prudencial. Y recuerden que van a tener más o menos el lapso de unas 5 a 6 semanas para hacer la segunda parte de la monografía. Entonces, consideren que más o menos un 20% de todo su tiempo va a ser la búsqueda bibliográfica. Un 40% va a ser el análisis de la bibliografía que tengan. Y va a haber un 30% que se lo deberían de dedicar aproximadamente a la elaboración del informe, y un 10% en los ajustes. Los ajustes, ¿cómo se hacen? Pues con la técnica que ya les mencioné, ¿verdad? Lean 3 veces el escrito, busquen problemas de redacción, busquen problemas ortográficos, busquen problemas de coherencia, todo lo que ya vimos en clase. Y luego, si pueden, dénselo a un par. Ustedes, como les mencionaba, tienen una gran ventaja, y es que son 26 profesionales que pueden servirse de pares entre ustedes, porque todos, pues obviamente están estudiando una maestría, están en un nivel superior y también están escribiendo y dando sus pasos como comunicadores científicos y como investigadores. Acá, revisión bibliográfica. Miren, la revisión bibliográfica es el proceso durante el cual vamos a buscar respuesta al problema en trabajos científicos que ya están publicados. Ojo, no se trata de que usted vaya y busque, digamos,
una investigación que usted hizo y se cite a sí mismo. Eso no tendría demasiado sentido. Se consideran dos tipos de trabajos científicos. Primero, los de verificación indirecta, libros, manuales, normas, publicaciones periódicas de revisión, revisiones monográficas. Y dos, los artículos originales. Esta quizás debería de ser la mejor fuente de información. Sin embargo, una monografía elaborada con los trabajos científicos con bibliografía de tipo 1 tampoco debería desmeritar si se hace, digamos, con el rigor que corresponde. Ustedes van a tener tres tipos de bibliografía. Una bibliografía primaria que constituye el objeto de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporciona datos de primera mano. Usted llega y agarra el artículo y eso es primera mano. Ahí no hay forma de que usted se equivoque porque tiene en la mano el artículo original. Dos, consisten en compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas de un área de conocimiento en particular. O sea, ya una persona se encargó de hacer el trabajo, de buscar información, compilarla de acuerdo a áreas específicas de conocimiento y luego publicar esa compilación o elaborar un resumen de toda esa compilación. Estos son listados de fuentes primarias. Ellas no son fuentes primarias porque son un listado que se elaboró de los artículos científicos, es decir, reprocesan información que era de primera mano. Y tenemos información terciaria, que son documentos que compendían nombres y títulos de revistas, otras publicaciones periódicas, así como boletines, conferencias, simposios, o sea, literatura gris, como la que ya dijimos del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, que no se trata de la información primaria de primera mano más, digamos, rigurosa del mundo, pero tiene algún grado, digamos, de relevancia en cuanto a que representa la impresión editorial de los autores, que son obviamente el Ministerio de Salud y su Dirección de Vigilancia Sanitaria, actualmente Dirección de Epidemiología, ¿verdad? Acá me quería detener a decirles, por favor, hagan una revisión bibliográfica extensa, exhaustiva. Van a tener que colocar esa revisión bibliográfica al final de su monografía y procuren hacerla, porque me voy a meter a revisar esa bibliografía a ver si es cierto que dice o trata o versa del tema que ustedes están haciendo. Por otro lado, no vayan a intentar agarrar un solo trabajo y empezar a narrar ese trabajo. Es bien fácil, fíjense, descubrir cuando alguien está utilizando un solo artículo para hacer una monografía, y sobre todo porque hoy en día usted coloca parte de ese texto y le va a salir ahí, le va a salir en internet de dónde lo tomaron. Y algunos de nosotros también tenemos suscripciones de páginas que sirven para buscar el tema de el plagio literario. Principalmente utilizamos estas estrategias cuando somos revisores de tesis. Entonces, no nos podemos dar el lujo de que una tesis vaya a ser regresada porque alguien, por ejemplo, colocó citas textuales y no las referenció. Pero en este caso, de verdad les pido, no vayan a intentar plagiar porque, o sea, siempre hay formas de enterarse. Así que es importante que le dediquen el tiempo que corresponde a la búsqueda bibliográfica. Bien. La cuarta fase, la evaluación, el análisis, interpretación y síntesis de la biografía. Se lee el material de corrido y luego, en forma detenida, analizando, se subrayan ideas principales de los artículos y de las ¿cómo se llama? Ideas secundarias también, para lo cual se aconseja utilizar dos colores para que usted esté subrayando. Se deben de dividir los artículos con los que se cuenta según la importancia que tienen para la redacción de cada capítulo de la monografía. Se evalúan los aspectos que son formales y los aspectos que son metodológicos. Esto es importante sobre los aspectos metodológicos porque ustedes van a notar que son muy variados. O sea, a veces se trata del mismo tema, pero lo abordan de forma metodológica totalmente diferente. Incluso su monografía podría tratar acerca de esos abordajes metodológicos
y de los resultados que finalmente terminaron encontrando a través de distintas metodologías, los cuales podrían sugerir que a través de distintas metodologías se obtiene el mismo resultado o que los resultados pueden ser totalmente divergentes en función de la metodología utilizada. ¿Cómo lo vas a ver? Pues haciendo un análisis crítica de toda la información que llegue a sus manos, tomando ideas primarias y secundarias y por supuesto dividiendo por categorías sus artículos. Se registra la información pertinente a la monografía en una ficha. Es importante que elaboren una ficha con las diferentes partes de la metodología y vean, de acuerdo con la revisión que han hecho, cuáles artículos y cuáles autores coinciden en, por ejemplo, los mismos objetivos, coinciden en, digamos, metodología similar, en una justificación similar, por ejemplo, en los métodos estadísticos que podrían ser similares, llegan a las mismas conclusiones, las recomendaciones son sobre el mismo orden. Entonces es importante de que hagan una ficha que sintetice la gran búsqueda bibliográfica que deberán hacer. Se ordena en forma definitiva el material bibliográfico consignando el tema, el subtema, al que corresponda de acuerdo con la organización que le van a dar a la monografía. Se analizan y evalúan e interpretan las coincidencias y las discordancias del material analizado. Fíjense que aquí no necesariamente tienen que buscar información que dé los mismos resultados. De hecho, una monografía puede ser muy importante, tanto que analice las divergencias que se han tenido, abordando el mismo tema. Por ejemplo, el tema de la hipertensión. Si se aborda desde un punto de vista eminentemente clínico, rinde algunos resultados. Si el enfoque es totalmente antropológico, rinde otros resultados. Si el enfoque que se tiene, por ejemplo, es de determinantes sociales de la salud, rinde otros resultados. Entonces, ¿cuál de los tres resultados es más relevante? ¿A cuál de los tres debería de prestársele más atención? ¿Cuál de los tres pesa más en términos de salud pública para construir una política nacional para abordar este tema? De eso trata justamente el análisis y el peso que ustedes van a hacer de las coincidencias y las divergencias del tema que estén buscando, y justamente por eso tienen que llenar una ficha, porque tarde o temprano la información va a ser tan abundante que pueden terminarse confundiendo. Bien, en esta etapa de la realización de la monografía, que es la más trascendente y creativa, es posible que percibamos que nos hacen falta algunos conocimientos sobre la metodología, como les decía. Miren, algunos utilizan, por ejemplo, métodos etnográficos, cualitativos, otros utilizan métodos cuantitativos. Algunos análisis podrán estar hechos, por ejemplo, para series normales de datos, otros serán para series no normales. La prueba de significancia estadística que se utilice para desagregarlos en normales y no normales pueden ser algunos que Kolmogorov-Smirnov, otros podrían ser Shapiro-Wilch, otros podrían ser Anderson-Darling. Entonces puede llegar el momento en el que ustedes sientan que la divergencia en metodología pueda ser un problema. Entonces, es posible que ustedes necesiten regresar nuevamente a hacer una revisión bibliográfica, ya no del tema en particular, sino del área metodológica y de cada uno de esos puntos que pueden no resultar familiares para el investigador. Así que esa es la razón por la que la quinta fase de una monografía es hacer una nueva búsqueda bibliográfica. La realización de una segunda búsqueda bibliográfica, luego de haber analizado toda la información obtenida al comienzo del trabajo, permite un conocimiento más profundo y actualizado del tema elegido. Por supuesto, complementando también aspectos metodológicos que pudieran estar planteados en los materiales y métodos de los artículos que ustedes hayan revisado. Teniendo en cuenta que para este momento ha pasado ya la mayor parte del tiempo de la elaboración de la monografía, y lo que nos queda pues ya prácticamente es sentarnos y empezar a redactar el informe. Se redacta el informe como un documento científico, teniendo en cuenta el contenido y la forma, que obviamente tiene elementos que se pueden evaluar, ¿verdad? Y que son justamente sobre los que voy a ir yo. La presentación, la ortografía, la semántica y la sintaxis. No tanto sobre el fondo del contenido de su investigación,
porque obviamente sé que esta es información que ya fue publicada en revistas indexadas y sé también que ya fue aceptada, revisada por pares, que está vigente, que es relativamente, digamos, oportuna, que no ha pasado mucho tiempo desde que se publicó. Entonces, yo voy a estar pendiente de la presentación, de su estilo, de la ortografía, de la semántica, de la sintaxis, que no cometan errores de redacción como todos los que hemos estado viendo. Y por supuesto me voy a garantizar que la información que ustedes tienen ahí sea real, verdaderamente esté publicada, sea en el orden de lo que dice o trata la monografía, y por supuesto que esté adecuadamente referenciada, y cómo se llama, y que la bibliografía que se exprese para esta monografía, pues corresponda con lo esperado, que es una digamos, una composición estilo Vancouver. Algunas monografías ustedes las van a poder encontrar, por ejemplo, con un formato APA. El formato APA es para las ciencias sociales y sobre todo para las ciencias económicas. Y tiene, digamos, algunos aspectos o algunos vacíos que desde el punto de vista de salud la hacen incompatible. Por eso es que ustedes van a notar que casi el 99%, diría yo, de los grandes repositorios médicos utilizan como forma de presentar esta bibliografía el estilo Vancouver. Doctor Cova, adelante, veo que está pidiendo la palabra. Sí, solo le quería hacer una consulta. Vaya, supongo, no es el tema, pero quiero sacar esta parte. En primer lugar, si en caso a mí se me ocurriese sacar alguna monografía o algún un escrito, ¿va? De lo que es una evaluación antropométrica de embarazadas, va, tenemos, por ejemplo, que se utilizan las curvas de las gráficas, perdón, de ganancia de peso y de actoroterina que están en el CLAP, que está en lo que se utiliza en el primer nivel de atención. El problema está que estas gráficas, ya desde el punto de vista de nutrición, para nosotros está bien desfasada, porque son gráficas de ahí por los años 70, porque son de Fecina, son de Uruguay. Y esas ya son bien desfasadas. De hecho, nosotros utilizamos como nutrición, ¿verdad? Como parte de nutrición utilizamos la de Argentina, que se diseñó en el 2010 en base al índice de masa corporal. A lo que voy es, si yo, por ejemplo, quiero plantear eso, yo solamente hay un informe, un estudio precisamente de esta autor Fecina de los años 70, tomando en cuenta de que la regla tiene que ser de que la bibliografía no debe ser mayor a 5 años, tengo entendido, como fuente de referencia para estos casos en que no encuentro algún otro estudio más actualizado o un metaanálisis más actualizado sobre este tipo de gráficas, como les repito, de un estudio que estamos hablando de los años 70, se vale entonces por colocarlo por la relevancia que contiene. Fíjense, mi estimado, que prácticamente usted ha encontrado solito la solución, porque lo que usted me está planteando es el problema. Usted no va a hacer una monografía para tratar de implementar este tipo de medidas que datan de 1970. De hecho, su monografía va a tratar acerca de actualizarlas porque el problema es que las que actualmente se utilizan son muy antiguas. Entonces, la información reciente que usted va a buscar sea toda aquella que desdice aquel estudio de 1970. Y este estudio de 1970 le va a servir solamente para plantear el problema de la monografía. No lo puedo incluir entonces como fuente bibliográfica. Como O sea, parte mencionarlo. Sí, sí, claro, como parte del problema, sí. O sea, de hecho, la monografía trata de actualizar eso porque se ha vuelto un problema por su antigüedad. Pero cuando yo me refiero a que debe de utilizar información reciente, quiere decir que deberá de utilizar elementos que haya publicado la comunidad literaria, científica internacional, que justifiquen por qué esas mediciones son inexactas, son imprecisas, son anticuadas y por qué ya no deberían de seguirse utilizando. Okay. No sé si hay alguna otra duda.
Bien, nadie levantó la mano. Ok, entonces, si decimos que el último paso de la monografía es redactar el informe, entonces, ¿cómo se redacta el informe? Bajo esta estructura, tenemos que hacer una portada, un resumen, palabras claves, tabla de contenido, introducción, cuerpo de la monografía, conclusiones y recomendaciones. Prácticamente, pues ustedes ven que es la estructura de un documento investigativo, ¿verdad? Salvo que la diferencia es que no es usted el que va a investigar, sino que va a narrar los hallazgos de múltiples investigadores que estudiaron bajo estas premisas y va a documentar estos puntos en los hallazgos de sus artículos publicados. De la portada. Como la portada sí trata de una monografía que es de ustedes, entonces a esto le van a agregar a qué institución y facultad pertenecen. O sea, a la escuela de posgrados, que se trata de la Facultad de Medicina de la Universidad Evangélica. El título va a ser el nombre de la monografía. Los autores, pues, van a ser cada uno de ustedes. En caso de que hubieran asesores, que se coloquen acá. De momento, pues, digamos, eso es lo estándar cuando uno hace una monografía que se va a publicar. En este momento, pues, no tenemos asesores metodológicos porque se trata de una tarea de redacción científica. La materia a la que corresponde, la ciudad y la fecha en la cual se lleva a cabo este tipo de investigación o narrativa científica. El resumen. El resumen trata y debe de ser breve y debe de ser lo suficientemente extenso como para exponer el título, un objetivo, de preferencia debe ser el objetivo general del estudio, porque si se ponen a colocar los 3 objetivos, le va a salir un resumen inmensamente grande. Entonces, la idea es de que sea un resumen relativamente corto, pero que tenga estos elementos, ¿verdad? El título, el objetivo general, los fundamentos, el contexto en el que se desarrolla esto, en qué lugar, el contexto geográfico, ¿verdad? El contexto social, institucional, el método que se utilizó o los métodos que se utilizaron y las conclusiones más sobresalientes. Este resumen debe de ser pequeño, de unas 150 a 250 palabras. 150 se da en el caso de aquellos resúmenes que no son estructurados y 250 en el caso de aquellos resúmenes que sí son estructurados, o sea, que procuran cumplir a cabalidad con cada una de las partecitas que les acabo de mencionar en el párrafo anterior. Se debe de hacer un especial énfasis en aquellos aspectos del trabajo que resulten novedosos y de mayor importancia. Recuerden que tanto como ustedes que van a ser consumidores de la literatura que deben de buscar, van a haber otras personas que van a utilizar esta monografía que ustedes estén produciendo. Y recuerden que uno no siempre tiene tiempo de leer todo el documento, entonces uno se va al resumen o el abstract y por lo regular ahí se plantean las ideas más novedosas o de mayor importancia de todo el trabajo, de tal forma de captar la atención de la persona y así descargar el documento completo. Va a ser difícil, por ejemplo, que en una búsqueda avanzada, otro autor que esté revisando algún día la monografía que ustedes hayan hecho, tenga la posibilidad de leer las 20 páginas que ustedes van a elaborar. Entonces recuerden que un resumen bien hecho es el mejor gancho para que alguien descargue su investigación e incluso sea, lo citen dentro de otro trabajo científico. Las palabras claves. Se utilizan entre 3 y 10 palabras claves que faciliten la tarea de analizar el documento y de buscarlo. Así como ustedes utilizaron los términos MESH o Medical Subject Headings para, digamos, documentarse y elaborar esta monografía, van a haber otras personas que a través de las palabras claves que ustedes incluyen en su monografía van a poder acceder a ella. Así que recuerden que deben de ser términos del Index Medicus. Tabla de contenidos. Antes a esto se le llamaba el índice. Ahora, pues tabla de contenidos es una estructura que presenta el esqueleto del trabajo y se relaciona con su ubicación en el texto. Permite la búsqueda de cualquier tópico de la monografía. Se enumeran todas las secciones y las partes del trabajo. Se colocan los títulos y los subtítulos seguidos por el número de páginas donde están ubicados.
debe de existir coherencia en la jerarquía y debe de ser reflejo fiel del cuerpo de la obra. Fíjense que Word tiene, digamos, la ventaja de que cuando ustedes escriben, es capaz de generarles diferentes jerarquías. No sé si alguna vez ustedes han trabajado con título y subtítulo y han generado una tabla finalmente que se vuelve como un índice o tabla de contenido, extrayendo y haciendo hipervínculos de las diferentes partes del documento y que incluso de forma, digamos, automática, les coloque en qué página está cada una de esas cosas. Valdría la pena que le revisen esa función al Word, los que tengan ese tipo de procesador de texto, porque es una herramienta bastante útil para lo que vamos a necesitar. ¿Qué ocurre normalmente en el mundo científico? Que uno empieza a redactar, ¿verdad? Y lo lee y de repente dice, no, aquí me falta una idea, mete otra idea. Parte de lo que estaba como tabla de contenido, digamos, de un subtítulo, se pasa a la siguiente página y después se me olvida actualizarlo allá en el índice. Entonces, cuando uno empieza a revisar, se da cuenta que cada una de las partes de los títulos y los subtítulos no coinciden con las páginas. A veces se hacen o quedan, digamos, programados saltos de páginas y saltos de secciones. Entonces hasta me queda una página en medio, en blanco totalmente del documento y no hay cómo quitarla. Entonces es importante que trabajen en este estilo, digamos, en este acápite con mucho detenimiento y que cuiden eso. Digamos, es parte de la elegancia que debe de tener el documento, de que esté debidamente referenciado cada título y cada subtítulo a la página que le corresponde, a la sección exacta, que cuando se haga una introducción se pueda hacer una nueva renumeración. Como les digo, hay una herramienta en Word que lo hace de forma automática, que también les invito a que la exploren. Introducción. La introducción refleja la fotografía general del contenido del documento. En esta se expone un planteamiento general de la temática a investigar y su contexto. Acá se detalla con un poco más de amplitud ese contexto social, geográfico o institucional del que va a tratar la monografía. Incluye el propósito del estudio, es decir, qué se propone o para qué sirve o cuál es la intención, para qué se realizó esta investigación. Es importante porque lo segundo que lee la gente después del abstract es la introducción, que usualmente son un párrafo, 3, 4 párrafos. A veces, exagerando, es una página en doble columna. Entonces es algo que se puede revisar rápidamente. Esta permite también delinear el espacio y el tiempo en el que se ha realizado esta investigación o la narración de la investigación que hizo el autor primario. En ella se pretende realizar la amplitud, la cobertura, la profundidad, y también es importante que aquí se coloquen las limitaciones a la generalización de los datos. Acá es un buen punto para que se diga, por ejemplo, si se trata de un seguimiento de una investigación, por ejemplo, que tenía un diseño no experimental, que era de corte cualitativo, que no tiene posibilidad de generalización o de extrapolación de datos, que, digamos, los hallazgos son completamente útiles para la población que se investigó y para ninguna otra. Entonces, este es un buen momento en el que se hablen de las limitaciones metodológicas. Bien, el cuerpo de la obra. Esta es la materia, ¿verdad? Aquí es lo que significa elaborar una monografía en todo el sentido de la palabra. Pero quizás antes de eso quiero hacer una pausa y decirles que su tarea para el próximo domingo será elaborar la portada, el abstract de 250 palabras o 150 en función de cómo lo presenten, ya sea estructurado o no, de 3 a 10 palabras de cómo se llama el index medicus a través de términos match, y la tabla de contenidos más la introducción. Hasta aquí llega la tarea. Para el próximo registro, sí, ¿verdad? El cuerpo de la obra, que es lo que vamos a ver ahorita. Por eso es que yo les decía, miren, es importante de que antes de que vayan a empezar a hacer la monografía, no se adelanten demasiado y mejor vean la clase del próximo sábado, porque podrían ya en este momento haber empezado a tomar
o a buscar bibliografía relacionada con otras partes que no eran las que tenían que presentar de aquí a 7, 8 días, ¿verdad? Entonces procuren concentrarse prácticamente en el tema de investigación. Para esta primera parte sí es importante que ya tengan claro más o menos la profundidad o la extensión que va a tener esta monografía, pero digamos, no se trata al momento tampoco de una cosa tan complicada. Entonces, esto fácilmente debe de andar más o menos una página a la portada. Veamos el resumen. Más o menos estamos hablando de una media página. En esa misma media página pueden ir las palabras claves. La tabla de contenido va en otra página. Estamos hablando de unas 3 páginas acá. Y la introducción, pues en otra página. Pues prácticamente estamos hablando de una tarea ahorita de 4 páginas. Oye, no se vayan tampoco digamos, a complicar demasiado la vida al domingo que viene, porque ahí no voy a evaluar todavía justificación, métodos, no se va a evaluar tampoco lo que encontraron acerca de las conclusiones y las recomendaciones de los autores que hayan consultado. Hasta el momento, pues hasta ahí llegaría la primera tarea. Recuerden que tan importante es el contenido de lo que ustedes escogieron como tema de monografía, como importante es su estilo para redactar, su, digamos, sintaxis y también su ortografía. Y en términos generales, evitar todos los vicios que ya vimos, ¿verdad? El de la monotonía, el del uso eh, informal del lenguaje de comunicación, el de ponerse uno como dentro de la investigación, ya sea con una primera persona del singular o la segunda persona del singular, la generalización de las cosas, el hecho de no describir de lo general a lo particular. Por ejemplo, en esta introducción todavía se podría cometer el error de irnos directamente a lo particular sin pasar por la generalidad, de no hablar de un contexto, de no poner digamos, una extensión de lo que se va a investigar. Así que tengan en consideración esos elementos y pues debería de ser una tarea de no más de unas 5 páginas. 4 o 5 páginas creo yo que sería lo máximo. No sé si hay una duda hasta este momento. En cuanto a la introducción, prácticamente sería enunciado, ¿verdad, doctor? Como no tendríamos el cuerpo todavía, o lo Así es, podríamos... así es. Por el momento es un enunciado. Principalmente ustedes ya deberían de haber identificado cuál es el tema que van a tratar, cuál va a ser el propósito del estudio. Luego van a delimitar la extensión de este estudio. Por ejemplo, si va a ser a nivel mundial la revisión, si va a ser a nivel nacional, si la información que ustedes van a buscar va a ser subnacional, por ejemplo, en un departamento, en un municipio, etcétera, con qué profundidad va a ser evaluada y las limitaciones que se tienen en cuanto a la posibilidad de generalizar la información que ustedes tienen, o posiblemente no sea esa la limitación, a lo mejor puede ser una limitación metodológica, etcétera. Así que, pues como les digo, de introducción prácticamente debería de ser una página, más todo lo que ya vimos, pues unas 4 y exagerando 5 páginas. Recuerden que también parte del estilo es volverse sintético, ¿verdad? Sintético también sin dejar de decir lo que toca, ¿verdad? Y lo que corresponde. Porque si hacemos lenguaje telegrafiado, nadie va a querer leer la monografía y estaríamos echando a perder un esfuerzo, ¿verdad? Que nos va a llevar a lo largo de varias semanas. Bien. Así que pasamos al cuerpo de la obra. Perdón, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Bien, entonces continuamos. El cuerpo de la obra o la monografía. El principio básico para elaborar una monografía es que va de lo general a lo particular, igual que todas las descripciones que ya vimos en epidemiología, y cada parte del cuerpo de la obra aborda un tema por vez de manera secuencial y ordenada. Es importante destacar el adecuado uso que debe de hacerse de la bibliografía y la información consultada y citada, así como el cuidado riguroso de la elaboración de las referencias,
ya que dan muestra del rigor profesional. También tenemos algunos softwares que nos ayudan a verificar qué tan bien escrita está una referencia bibliográfica. Yo creo que ya la mayoría de ustedes han tratado con un software que se llama Zotero. ¿Hay alguien de ustedes que no lo conozca? Fue tema de clase del ciclo pasado. Ah, vaya, perfecto. Entonces, asumo que todos lo conocen y pues yo como soy algo curioso, ¿verdad? Voy a agarrar de forma aleatoria algunas de sus referencias bibliográficas y las voy a meter a Zotero y voy a ver si efectivamente están escritas con el formato Vancouver. Entonces, cuiden también esto porque es parte de la elegancia con la que ustedes presentan un escrito científico. Y créanme que eso es de mucha utilidad, porque cuando uno está defendiendo una tesis, por lo regular lo agarra blandito a uno por ahí, porque ya a esa altura uno está más preocupado en los resultados, en las conclusiones, en las recomendaciones que voy a hacer, en la presentación, en cómo se lo voy a plantear al jurado, en cómo voy a animar las diapositivas, y se nos olvidan cosas básicas como las referencias bibliográficas. Y en otras ocasiones citamos, escribimos cosas, párrafos. Algunas personas se pasan, ¿verdad? Páginas completas y se les olvida hacer la referencia bibliográfica. Entonces recuerden que ya cuando uno está escribiendo más de 2 párrafos, ya eso se puede considerar plagio si uno no dice a quién le pertenece la idea inicial de ese párrafo, ¿verdad? Bien, entonces, según la British Library, la referencia bibliográfica es un conjunto de datos o elementos que describen de forma suficiente, precisa y detallada un documento o partes de este, como para permitir a un lector identificar y localizar esa documentación. Por ejemplo, si alguien tiene deseos de profundizar en el tema, va y verifica cómo se llama la página, el capítulo, el nombre del libro, la editorial, el año en que fue publicado y busca el documento. Y así como el primer autor lo escribió, el lector debería de ser capaz también de llegar a esa misma referencia bibliográfica a través de los puntos que se detallan acá, ¿verdad? Para nuestro caso, formato Vancouver. Las citas. Las citas no son referencias bibliográficas. Las citas son cuando uno, entre comillas, y habla de la opinión de una persona. Las citas pueden ser de 2 tipos. Puede ser una cita textual o puede ser una cita resumida. En el caso de la cita textual, se transcribe literalmente lo que dice la persona y se colocan entre comillas. Ahí no hay más. Según fulanito de tal, abro comillas, dijo esto, cierro comillas. Pero puedo tener una cita que sea contextual, que se estaba refiriendo a ese tema, pero no lo dijo de forma literal. Entonces hay necesidad de hacer una síntesis, un compendio, a lo mejor su opinión era unas 10 páginas acerca del fenómeno del que estoy hablando y no voy a meter las 10 páginas ahí entrecomilladas, ¿verdad? Entonces hay necesidad de transcribir la idea de este autor, del documento original, sin emplear los mismos términos y yo, pues, en ese caso, utilizo esa, ¿cómo se llama? La forma de buscar esa cita o la referencia de a quién pertenece esa cita al pie de la página. Esto es la diferencia entre una referencia bibliográfica que se coloca al final del estudio y la cita que sí se coloca al pie de la misma página. En cuanto a los contenidos, ¿qué comprende el cuerpo de la monografía? El cuerpo de la monografía son todas estas cosas: el marco teórico, los objetivos, los materiales y los métodos, la presentación, el análisis de resultados, el análisis de datos y resultados y la discusión. De hecho, los documentos que yo encontré acerca de cómo redactar una metodología, una monografía, solamente presentaban esta tabla, así como lo ven, esto y esto. Pero decidí, fíjense, a última hora, explicarles qué es el marco teórico, cuáles son los objetivos, los materiales y métodos, presentación, análisis de datos y resultados, así como su discusión, para que tengan más claro los elementos sobre los cuales deben de hacer la búsqueda bibliográfica. Que conste,
esta clase no trata de metodología científica ni trata de cómo redactar una tesis. De hecho, como les decía, solamente este listado aparece así de forma general, pero me parece que como estamos en un momento en el que estamos aprendiendo, es importante que sepan qué es el marco teórico, qué son los objetivos, cómo se deben de redactar los objetivos, cuáles son los materiales y métodos, la presentación, análisis, datos y resultados. ¿Por qué? Porque en este momento, si bien es cierto, no se trata de los resultados de su investigación, es importante que se vayan haciendo una idea crítica de qué tan bien están escritos esos documentos que van a encontrar. Al final de este curso, ustedes van a tener la posibilidad de hacer una lectura crítica de los artículos y de darse cuenta que no solamente nos pasa aquí en El Salvador, como los casos que les presenté, también a nivel internacional hay algunos artículos que están sumamente deficientes. ¿Cómo lograron llegar hasta el punto de ser publicados en revistas internacionales? Sigue siendo una incógnita para muchos de nosotros. Pero en la medida en que ustedes se familiaricen con qué es cada una de estas cosas, va a resultar más fácil para el proceso educativo también que ustedes vayan comprendiendo las limitaciones que otros autores tienen, que identifiquen esas limitaciones y que por supuesto las superen al final del curso, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es el marco teórico? El marco teórico es el estado actual del conocimiento de este tema en particular. El último conocimiento se conoce como el estado del hecho, el estado de situación o el estado del arte. Cuando ustedes escuchen que alguien les dice el estado del arte, se está refiriendo a lo más nuevecito que se sabe de un tema en particular. Hay temas que tienen 30 años que nadie los estudia y el estado del arte sigue siendo el de nuestros padres y el de nuestros abuelos, ¿verdad? Pero en términos generales, el mundo científico debe de estarse constantemente renovando y todos los días deberíamos de saber algo más de lo que se sabía antes. No sé si ustedes pudieron revisar las alertas epidemiológicas internacionales que emitió la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud cuando apareció este tema del Zika. No sé si alguno de ustedes recuerda qué era lo que inicialmente la OPS decía. Inicialmente no era tan severa la alerta. Recuerdo que lo que mencionaban era la definición de caso. Incluso mencionaban que la fiebre era menos severa, que no daban tránsito y que podía dar rash y la conjuntivitis. Al principio Exactamente. Exactamente, eso decía la Organización Panamericana y Mundial de la Salud. Decían de que el Zika era una arbovirosis de menor afectación en la población humana y que sus afectaciones más o menos se parecían a la de un dengue con y sin signos de alarma. Un par de meses después, cuando el Zika pasa de la isla de, se me acaba de ir el nombre, la isla de la Independencia, creo que es, que está allá cerca de la isla de Pascua en la Micronesia francesa, pasa a territorio chileno y a territorio brasileño, se dan cuenta de que el Zika no solamente produce estas formas benignas de enfermedad, sino que también el Zika mataba. Entonces hacen una siguiente alerta epidemiológica y dicen de que, de acuerdo con los conocimientos vigentes de estado del arte de esta enfermedad, se cree que es posible que pueda causar la letalidad en las personas. Sin embargo, eso no está comprobado. Un par de días después, aparece el síndrome de Guillain-Barré en Brasil, después de que ellos habían tenido la introducción del Zika un par de meses atrás, un par de semanas atrás, de hecho. Y la Organización Mundial de la Salud nuevamente cambia, ¿verdad? Sus alertas y dice que parece que está relacionada con un síndrome de parálisis flácida, posiblemente similar al del síndrome de Guillain-Barré. Noten cómo
la organización constantemente se tiene que ir actualizando. Y un par de semanas después encuentran una relación entre la microcefalia que se aumentó en el perfil epidemiológico de Brasil y el Zika. Y también tienen que desdecirse y explicar de que parece ser que está relacionado con un fenómeno, ¿cómo se llama? Congénito. Y posteriormente todavía hacen una última, digamos una última actualización sobre el estado del arte y dicen que se trata de un complejo completo de manifestaciones clínico-epidemiológicas asociadas al Zika en el recién nacido, que ya iban más allá solamente de la microcefalia, sino que había dilatación de los ventrículos, teníamos aumento del cuerpo calloso, teníamos, por ejemplo, gas en las articulaciones, teníamos, bueno, una cantidad impresionante de defectos congénitos que producía el Zika. Conforme va actualizándose la literatura y se van conociendo las enfermedades, también va cambiando el estado del arte de las cosas. Entonces, nuestro marco teórico debe de ir en ese sentido, de presentar lo más reciente que se sabe acerca de un fenómeno. Para este apartado, se exponen las explicaciones teóricas y las conceptualizaciones de las variables que presenta el objeto de estudio. Representa lo que ya se sabe desde el conocimiento científico, es decir, los principios, las leyes que le rigen, digamos, todo aquello que explica la ocurrencia del fenómeno, incluyendo las causas y los efectos. Lo fundamental, fíjense, de este acápite, de este capítulo, es argumentar y explicar cómo se sustentan los supuestos y a partir de la información teórica existente. Los objetivos. Los objetivos deben de exponer claramente lo que se espera obtener al estudiar cada variable y los elementos que los constituyen son un verbo en acción o verbo en infinitivo, correr, saltar, investigar, obtener, dilucidar, medir, cuantificar, segregar, etc. Las variables, las relaciones que hay entre ellos y por supuesto su contexto, ¿verdad? Su contexto en tiempo, lugar y persona. El contexto suele excluirse cuando la redacción es monótona. Por ejemplo, si se va a hacer en los habitantes de la comunidad del Castaño, del Departamento de la Libertad, en El Salvador, entre el año 2016 y el año 2019. Eso no hay necesidad de repetirlo en los 3 objetivos específicos, si tuviera 3 objetivos esa investigación, ¿verdad? Entonces, suelen excluirse. Obviamente, ustedes ahorita no van a redactar sus propios objetivos, sino que van a ir sobre los objetivos que alguien más escribió y van a verificar si están bien escritos, ¿verdad? Si tienen relación entre ellos y si los objetivos específicos ayudan a cumplir el objetivo general. Los materiales y métodos. En esta sección se describe de forma clara, objetiva y completa cómo se realiza el trabajo. Se debe de utilizar un lenguaje con precisión, siendo esto una necesidad absoluta. Y acá es donde se cometen varios errores, porque se utilizan términos que en el mundo científico y en el mundo estadístico o bioestadístico tienen digamos, un sentido y en el mundo no científico tienen otro sentido. Acá, por ejemplo, cuando yo les decía que no podemos pretender decir que vamos a erradicar el zancudo, porque eso implica que no quede un solo zancudo en todo El Salvador y que no se pase un zancudo de Honduras para El Salvador ni de Guatemala para El Salvador. Claro, usted puede ver que ese error ha sido cometido y ha sido puesto en un gran rótulo allá en una unidad de salud, porque ese no es lenguaje científico, pero en lenguaje científico usted debe de entender que conceptos como erradicación, eliminación, tienen un contexto epidemiológico y técnico diferente y que no se pueden utilizar de forma arbitraria. También debe de ayudar a proveer información necesaria para que otro investigador pueda repetir el trabajo y verificar los resultados. En pocas palabras, los materiales y métodos son la forma en cómo se obtiene a través del método científico un resultado que sea repetible en cualquier parte del mundo. Si esa metodología fue rigurosa y estricta y se aplicó en China y yo
tengo todos los materiales acá y sigo la misma metodología, yo debería de obtener resultados similares. Bueno, de hecho, una buena monografía debería de ser, si alguien tiene la posibilidad, de verificar si repitiendo la misma metodología en diferentes países del mundo, alguien obtuvo algo diferente, porque eso posiblemente tenga que ver con un factor confusor o un factor intermedio que no se tomó en consideración a la hora de elaborar el estudio, y eso sería bastante bueno. Bajo condiciones similares, dado que esta sección es la piedra angular del método científico, o sea, bajo esas mismas condiciones similares, yo debería de ser capaz de reproducir los resultados. Los materiales y métodos también. El enfoque y el tipo de investigación o procedimiento que voy a emplear. Yo aquí debo de declarar si se trata, o los autores que ustedes consultan deberían de declarar si se trata de un enfoque cualitativo o cuantitativo. Esto tiene una razón de ser porque uno genera hipótesis y el otro la comprueba. ¿Qué tipo de investigación va a ser? ¿De corte cuantitativo o cualitativo? Deberíamos de ser capaces de decir si este tipo de investigación va a ser de corte transversal, le vamos a dar seguimiento a la gente a lo largo del tiempo y va a ser un cohorte. Deberíamos de decir si el cohorte va a ser prospectivo, o sea, de en este momento en adelante, si va a ser un cohorte retrospectivo, o sea, me voy a plantear una fecha futura, voy a seguir a la gente a través, por ejemplo, de la revisión de los cuadros clínicos hasta tal fecha, podría ser hasta este momento en el que estoy. Acá es un buen momento para que el autor declare, por ejemplo, si está haciendo una sistematización de experiencia y va a utilizar una metodología ex post, o sea, contrastando lo que encontró ahorita contra una línea de base que él mismo estableció un par de años atrás. Acá también se debe decir el lugar y las fechas en que tuvo lugar la investigación. Créanme que esto es bien importante, sobre todo en este contexto de COVID-19. Prácticamente todo lo que nosotros hemos encontrado en bibliografía en el año 2020 y 2021 está altamente influenciado por el COVID. Muchas de las estadísticas han tenido subregistros y subnotificación importantes relacionadas con el fenómeno del confinamiento, del hecho de que muchos de los servicios de salud estuvieron cerrados o que estuvieron solamente atendiendo patologías respiratorias. Por ejemplo, hemos tenido limitantes en el transporte, etcétera. Entonces es importante este contexto de la fecha y el lugar porque de eso dependen algunas consideraciones metodológicas. En caso de ser una monografía de revisión bibliográfica, que es uno de los tipos de revisión que vamos a ver al final, se ha de incluir los métodos utilizados para localizar, seleccionar, recoger y sintetizar los datos. Hay que colocar acá los aspectos éticos. Aquí los diferentes investigadores, ustedes deberían de verificar si de verdad lo hacen, si colocan que no tienen, ¿cómo se llama? Si tienen permiso de los consejos superiores de salud pública en los individuos que se está investigando, si la gente estaba debidamente informada de que se iba a hacer una investigación con ella. Por ejemplo, en el caso de que hubieran dado autorización para hacer un muestreo biológico, por ejemplo, si ellos sabían que después de obtener los resultados de ese muestreo biológico, esos datos se iban a utilizar para una investigación secundaria. Por muestreo biológico me refiero a, por ejemplo, tomarle sangre a alguien, practicarle una prueba de biología molecular, una prueba de sorología, etcétera. Hay que describir los métodos estadísticos con detalles suficientes para que se pueda verificar los resultados presentados. Acá ustedes van a ver si los autores, por ejemplo, cometieron errores en el sentido de que no explicaron adecuadamente la metodología estadística y finalmente tienen unos resultados que uno no sabe de dónde salieron. Por otro lado, hay que especificar los programas de computación que se usaron. Este es un error frecuente en muchos de los investigadores científicos. No declaran cómo hicieron esto. Y hay ocasiones también cuando uno está haciendo una publicación un poquito más, digamos, formal, que uno no solamente declara, tengo Excel, tengo SPSS, tengo Stata, tengo Calc, tengo Minitab, tengo ArcGIS, sino que uno debe de colocar la licencia a la par con vigencia y debe de
de dar, digamos, suficientes elementos como para justificar que uno no está utilizando un software pirata para publicar información. La razón de hacer esto es la siguiente. Hace algunos años, fíjense, nosotros estábamos en un taller de análisis de información porque la USAID estaba intentando trasladar a nosotros, digamos, las competencias técnicas que antes hacían sus consultores internacionales para que aquí mismo en El Salvador, con autores nacionales, se pudiera analizar la base de datos de la FESAL y que después se transformó en la encuesta mix. La idea era que nos estaban entrenando en el uso del SPSS y a algunas personas les habían dado una licencia prestada. Habían otros que no teníamos licencia y como todo buen salvadoreño, pues descargamos ahí una cuestión con un parche y lo instalamos en nuestros equipos. Resulta que estas empresas no son ingenuas y saben cuando alguien les está falseando un procesador estadístico. Resulta que teniendo todos la misma base de datos, haciendo todos el mismo procedimiento con el maestro, o sea, moviendo el cursor a la misma casilla, colocando los mismos parámetros, cargando las mismas variables, dándole OK al mismo tiempo, obteníamos resultados diferentes. Pero todos aquellos que tenían un programa que estaba, digamos, debidamente registrado y con licencia, todos obtenían los mismos resultados. Eran solamente aquellos que teníamos un software pirata, que teníamos datos distintos en función, por ejemplo, del tipo de procesador que utilizábamos, de la cantidad de memoria RAM que tuviéramos y etcétera. Entonces, si bien los resultados no eran extremadamente diferentes y según se nos explicó, empieza a haber discrepancia allá después del octavo decimal. Cuando usted procesa muchas veces esta variable y estos números, el error se va haciendo grande. Entonces, no es lo mismo, fíjense, que usted diga que tiene un riesgo relativo del 20% y que producto de estar utilizando un software pirata y después de múltiples veces haber multiplicado ese error del octavo decimal, que usted diga que tiene un riesgo relativo del 35%. Entonces, hay que tener en consideración que en publicaciones, digamos, ya bien formales, la gente no solamente coloca el software, sino que coloca los números de licencia. Y estos grandes repositorios se encargan de contratar consultores en software estadístico que verifican si efectivamente esa licencia está vigente y corresponde también a la institución a la cual dice, o al autor quien dice que tiene esa licencia. Bien. En cuanto a la presentación, análisis de datos y resultados. La sección resultados presenta los nuevos conocimientos que se aportan. Por lo tanto, el trabajo debe de sostener sobre la base de los resultados, de ahí que deban de ser totalmente claros. Acá, como les decía, tengan precaución porque en el lenguaje coloquial, tanto nosotros como los autores que ustedes busquen y sobre los cuales hagan su monografía, pueden cometer el error de utilizar, por ejemplo, la palabra azar como parte del lenguaje, digamos, no científico, cuando azar tiene un concepto estadístico implícito que significa efecto espurio. Significa que usted ha utilizado un método aleatorio para identificar algo, o que cuando usted dice efecto azar, usted está diciendo que el fenómeno que investigó se explica exactamente igual por la metodología que usted encontró, así como por el azar, así como por una coincidencia. Así que, ojo, cuando se utiliza la palabra azar, tiene una connotación estadística. Normal también tiene una connotación estadística. Uno puede decir que los datos son normales y frecuentes, pero normal implica normalidad. Y eso significa que usted utilizó una prueba estadística de normalidad para saber si sus datos son normales o no normales. Si usted emplea de forma arbitraria la palabra normal, estará diciendo que, por ejemplo, utilizó un test como Shapiro-Wills, Kolmogorov-Smirnov, que utilizó Anderson-Darling.
Y después de eso, pues usted verificó si su serie de datos tenía normalidad o no tenía normalidad. Significativo. Un autor podría decir que estos hallazgos son significativos, pero significativo en estadística tiene la, digamos, la connotación de decir que lo tamicé por una prueba de significancia estadística, que construí una gráfica, si se trata de datos normales en Z y si se trata de datos no normales, una curva de T, y que el hallazgo que yo tuve está en zona de aceptación y no en zona de rechazo. Eso significa significativo. Dicho de otra forma, que son menores al 0.05%. Ese 0.05% son las colas de una curva Z para series de datos normales. Y ese 0.05% también es una curva de T para datos no normales. Así que significativo tiene trascendencia. Así que, ojo. ¿Se recuerdan uno de los pósteres que estuvimos viendo anteriormente, verdad? Hablaban de la relación y luego hablaban de la correlación. La correlación, digamos, mide asociación y la relación simplemente implica que dos cosas coinciden en el tiempo. Entonces, la correlación estadística tiene un significado de que usted ha medido a través de muestras de grupos independientes qué tan iguales son esos datos. Eso significa una correlación estadística. Y obviamente que si usted utiliza la palabra muestra, esto significa de que usted hizo una fórmula matemática para calcular respecto del universo de la población y usted ha utilizado, por ejemplo, diferentes metodologías. Puede haber sido una muestra aleatoria simple, una muestra aleatoria estratificada, puede tratarse de, perdón, una muestra estratificada, una muestra multitápica, etcétera. Entonces, ojo con las palabras que se utilicen en este acápite porque pueden decir los resultados porque no se considera un sentido estadístico de lo que realmente se planteó en vez de lo que uno quería decir. Bien, en cuanto a la discusión, en esta sección se debe de decir lo que los resultados significan. No se trata de repetir los resultados, ni se trata de que los resultados son una tabla y la discusión es leer la tabla y digo exactamente lo mismo que está escrito en la tabla. No se trata tampoco de que si voy a poner un mapa, en la discusión yo digo cuáles son las áreas pintaditas que corresponden a cada uno de los municipios de ese mapa. Eso nuevamente son los resultados. Acá yo debo decir qué significa esa información que está en esa tabla, qué significan los gráficos, qué significan los mapas. Señala las relaciones entre los hechos y los hallazgos. Reafirma o debate las opiniones de los distintos autores. De hecho, uno cuando hace una investigación, uno se plantea una hipótesis nula y uno espera confirmar o no esa hipótesis nula. A través de la metodología de la monografía, uno puede darse cuenta si el autor en este punto fue capaz de debatir o no, no solamente sus propias opiniones, sino las opiniones de los otros autores de los cuales usted haya hecho una revisión bibliográfica. Brinda la posibilidad de comparar las observaciones realizadas con las de otros estudios pertinentes. Acá en la discusión, ojo, eviten, por ejemplo, repetir los datos presentados en los resultados, ya se los decía. Confundir opiniones con hechos, ni causas con efectos. Miren, de hecho en epidemiología hay 3 niveles. Por favor, ojo, que con esto tuvimos un poco de dificultad hoy en la mañana mientras estábamos revisando algunos protocolos en las defensas que se hicieron hoy en la mañana. En epidemiología usted tiene la relación, la asociación y la causalidad. La relación es cuando dos cosas coinciden. Pueden coincidir en tiempo, en lugar y persona, pero simplemente hay, digamos, una coincidencia en cuanto a que se presentaron dos fenómenos al mismo tiempo. Eso significa nada más. La asociación implica que usted mide diferentes cosas respecto del fenómeno y usted es capaz de decir cuál de ellas tiene más peso que las demás. Entonces la asociación mide la asociación y la intensidad de la asociación. Esto es lo clásico cuando se utiliza en el estudio de brotes. Alguien se intoxica y entonces la majada empieza a preguntar, ¿comió arroz, comió frijoles, tomó leche, comió queso? Y usted empieza a medir los riesgos relativos que tiene cada una de estas cosas respecto de los que se enferman y termina descubriendo que la probabilidad
de que usted haya contraído la intoxicación por haber comido queso es de 1. La de los frijoles es 1.01. La del queso es, la de las tortillas, 1.2. La de la leche, 10. Y la del arroz, 1.4. Entonces, la asociación implica no la causalidad, pero sí la posibilidad de que por ahí exista la causalidad. Ahora, ¿qué es la causalidad? La causalidad es cuando usted hace un estudio que esté totalmente controlado, eso se llama ensayo, donde usted no permite que se meta ningún ruido, ningún distractor. Usted tiene la posibilidad plena de jugar con todas las variables y usted hace experimentación. Usted agarra, por ejemplo, los frijoles y se lo da a la gente sana. Agarra el arroz y se la da a gente sana. Obviamente estoy exagerando, pues, porque ya no existen estudios en los que usted inocule a una persona, al menos en el mundo formal, ¿verdad? Ya sabemos por ahí que hay algunas agencias internacionales que repartieron sífilis, viruela y alimentos radiados, pero salvando eso, ese tipo de estudios que lo estoy llevando ahorita a una exageración para que ustedes lo entiendan, le pueden decir que hay una asociación, pero junto con la asociación hay otros 10 criterios de causalidad. La dosis, respuesta, o sea, a mayor dosis, mayor respuesta. La temporalidad, o ¿cómo se llama? Que la causa precede al efecto y no al revés. Que cuando usted elimina la causa, se elimina el efecto. La plausibilidad biológica. Usted no puede decir que esta persona se intoxicó porque recibió la luz solar. Eso no tendría plausibilidad. Y cuando usted tiene un estudio controlado y logra completar los 10 criterios de Sir Bradford Hill, donde la asociación es solo uno, por eso es que asociación no equivale a causalidad, pero contribuye, entonces usted puede decir con total claridad que el estudio que usted está haciendo es de causa y efecto. Entonces, hay que notar que aquí en la discusión ocurre con frecuencia que la gente está haciendo estudios de asociación y se confunden y terminan hablando de causalidad, sin tomar en consideración que más de la mitad de todos las variables estaban totalmente fuera de su control. Así que observen lo que este es un error frecuente. Hacer generalizaciones que van más allá de los resultados obtenidos. Esto nos ocurre, bueno, de hecho ustedes ya lo vieron, que la gente hace un estudio de una cosa y generaliza su discusión y uno no sabe ni de dónde sacaron esa información. No tiene nada que ver con los métodos, no tiene nada que ver con los objetivos, no tiene nada que ver con el planteamiento del problema, pero discuten cosas que no estaban propuestas. Realizar afirmaciones sobre costos, beneficios económicos, salvo que en el trabajo pues se incluyan esos datos, ¿verdad? Y que sea del orden del análisis económico, pero también van a encontrar ese tipo de defectos. Bien, las conclusiones. Esta sección debe esbozar los principales conceptos que se manejaron a lo largo de la monografía. Esta parte debería de ser más o menos el 10% de todo el cuerpo de la obra y debe de reunir algunas características. Primero, debe de permitir una apreciación global de los resultados del trabajo. Debe de informar si la hipótesis nula es aceptada o rechazada. Miren que les puse nula. Este es un error de ortografía, pero me permití, ¿cómo se llama?, cometerlo para que ustedes lo noten, por favor. Nula, entre comillas, negrita, de color rojo y subrayada. Todas sus hipótesis y todas las metodologías estadísticas están referidas a la hipótesis nula. Por favor, nunca vayan a hablar de aceptar la hipótesis alterna. Yo he escuchado trabajos, conclusiones que dicen, y con esto se concluye que se descarta la hipótesis nula y se acepta la alterna. Es que no hay forma de aceptar la alterna. Cuando ustedes vean el error tipo 1 y el error tipo 2, se van a dar cuenta que eso no existe. Uno solo puede aceptar la nula o rechazar la nula. Hasta ahí llega la posibilidad de un investigador. No dan para más los métodos estadísticos. Me lo van a comprender cuando veamos inferencial el otro año. Pero de verdad, por favor, revisen. Si alguien les colocó que aceptó la hipótesis alterna, está frito. Y por favor, colóquenlo en la monografía. Va a ser muy divertido que podamos discutir al respecto. Afirmar si se cumplió el objetivo previsto. Esto también debería de ir en las conclusiones. Si el autor finalmente
arribó al objetivo que se había propuesto al principio del documento. Exponer los nuevos conocimientos logrados o lo que se demostró con los resultados obtenidos. Posiblemente no logró nada, pero también eso puede que sea importante. Imagínense que estamos haciendo una monografía que trata acerca de la resistencia a los pesticidas, como el abate, por ejemplo, como la fendona, el aquarelli. Y yo finalmente, mi hipótesis nula es de que veamos, la hipótesis nula tendría que ser que no hay resistencia. No hay resistencia de las larvas del mosquito transmisor del dengue ni del zancudo en su forma adulta a los diferentes piretroides. Y al final yo hago, o más bien el investigador hace ¿cómo se llama? Un documento científico y concluye que no hay, ¿cómo se llama? Resistencia. Eso no necesariamente tiene que ser malo. El hecho de que demuestre que su hipótesis nula es válida y que está aceptada es un gran beneficio, de hecho, para la sociedad salvadoreña, porque quiere decir que podemos seguir comprando este tipo de piretroides que son baratos, que son accesibles, que son de fácil, digamos, conocimiento de parte de nuestra población, que llevamos un montón de años capacitándolos en cómo emplearse y que son tecnologías que están vigentes aún. Entonces, aunque una hipótesis nula se acepte y no expongamos nuevos conocimientos o no demostremos que hay resultados divergentes de esa hipótesis nula, pueden ser muy, muy útiles. También las conclusiones deben de señalar los alcances y las aplicaciones prácticas o teóricas de los conocimientos que se han logrado. Recomendaciones. Fíjense que en algunos documentos la sección anterior se puede llamar conclusiones y recomendaciones. Incluso algunos autores no agregan conclusiones y recomendaciones. Dependiendo del tipo de escrito científico, podría uno no encontrarla. Sin embargo, como estamos ahorita en un proceso de formación, lo usual debería de ser que escojamos documentos que tengan conclusiones y recomendaciones. En esto, el texto deriva de las conclusiones y permite apreciar las sugerencias que se aporta para corregir fallas o limitaciones que hemos identificado o que identificó el autor. Recuerden, las recomendaciones van sobre 3 órdenes. El primero, una recomendación práctica, una recomendación institucional y la otra era, déjenme ver, una recomendación metodológica. Las recomendaciones no pueden hacerse sobre la base de la nada, ¿verdad? Tienen que estar sustentadas en las conclusiones y sustentadas también en los resultados. Para la redacción de las recomendaciones habrá que contemplarse hacia quién van dirigidas o a quiénes y quiénes pueden estar interesadas, por lo que deberán de tener sentido y grado de precisión. Es importante que ustedes revisen esto porque en muchas ocasiones los autores de documentos científicos recomiendan cosas que nadie se las ha pedido o que a nadie le van a servir, o recomiendan cosas que simplemente no fueron discutidas en los resultados, que no fueron analizadas, que no fueron concluidas, y ahí están en las recomendaciones. Por lo regular aquí, como vieron ustedes en ejemplos anteriores, es donde la majada aprovecha y empieza a pedir reivindicaciones laborales, salariales, ¿cómo se llama? Bueno, etcétera. Ustedes vieron ahí lo que pedían, ¿verdad? Que hasta la Asamblea Legislativa se metiera en una cuestión ahí. Las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas, la identificación dentro del cuerpo del texto de la monografía deben de ir en un sistema Vancouver, como ya les había dicho. Se deben de realizar a través de llamadas con superíndices o subíndices a través de números arábigos, o se pueden hacer en forma de paréntesis. El sistema Vancouver asigna un número a cada referencia bibliográfica cuando está citada y debe de ser utilizado un número aun cuando el autor se nombre en el cuerpo del texto. Consejos prácticos para redactar las monografías. Miren, la extensión debe de andar entre 38,000 y 54,000 caracteres, no palabras, caracteres. Esto quiere decir de 15 a 20 páginas. En la monografía, el énfasis debe de estar expuesto en el uso y la interpretación de los datos existentes
y de la literatura publicada. Repito, no se trata de una investigación que ustedes van a ir a hacer ahorita. Es una revisión bibliográfica del uso e interpretación de datos existentes de literatura que ya está publicada del tema que ustedes escojan. Se debe de optar por una de las siguientes estrategias: aplicación de un concepto, profundización de un concepto o discusión de un tema con base a al menos 4 autores. Ya ven acá, estas son las 3 formas en que pueden elaborarla. Aplican un concepto, quieren profundizar un concepto o discuten un tema, y al menos con base a 4 autores. Se debe desarrollar una idea por párrafo. No abusemos de las comas, las oraciones no deberían de tener más de 25 palabras. Es cansado, hay que agarrar mucho aire, aparte se pierde la lógica del texto. Se debe de evitar la repartición de las palabras igual que aparezcan muy cercanas. La repetición quise poner aquí. Se debe evitar la repetición, como aquel ejemplo de los casos, ¿verdad? Los casos sospechosos, los casos confirmados. Entonces los casos, y se procesaron los casos, y se utilizó tal metodología para los casos, y en la semana tal los casos aumentaron, y en la semana tal los casos disminuyeron. Entonces hay que evitar esa repetición. Además, el uso excesivo de las negritas y las mayúsculas dentro del texto. Hay que evitar el uso de los gerundios, ando, yendo, porque pueden confundir. Evitemos los barbarismos, las muletías, la verbosidad, las palabras altisonantes. Se recuerden, ya hablamos de todo esto en clases previas. Cuidemos la ortografía. Si tenemos dudas, consultemos a San Google o un diccionario de la Real Academia. Numeremos las páginas. Todas las abreviaturas, acuérdense, está bien que se utilicen tablas o figuras, pero deben de tener un significado la primera vez, o sea, debo de presentárselas al lector. Hay una regla que dice que todo documento mayor de 20 páginas debería de tener un índice o tabla de contenidos, así que como vamos a hacer una cosa entre 15 y 20 páginas, pues sí sería deseable que tengamos un índice, ¿verdad? O una tabla de contenidos. Justifiquen siempre el texto. Es feo leer un documento donde todo está tirado a la derecha, o peor aún cuando todo está centrado, ¿verdad? Y entonces se ve como que fuera una pirámide poblacional que va subiendo y va bajando por grupo etario. Bien, entonces llegamos al final, mis estimados amigos. Estamos, creo, sobre el tiempo. Abro en este momento, si ustedes tienen, ¿cómo se llama? ¿Alguna duda? Le veo unas caras así como de ¿qué diablo voy a hacer? Miren, acuérdense que para esto van a tener como 6 semanas. Lo que deben de presentar para dentro de 7 días llega nada más hasta la introducción, o sea, una página de carátula que sea fácil, un abstract, 250 páginas, no estamos hablando, pero ni siquiera de media página. Los 10 códigos MESH, eso no es difícil. Y la introducción, a lo mejor ahí sí tengan un poquito más de trabajo, pero de ahí lo demás va a llevar un poquito más de tiempo. Vamos a tener la oportunidad de irlo revisando. Ustedes pueden consultar, pueden hacer una búsqueda bibliográfica más detenida, así que no se abatan ahorita. La tarea es de 4 paginitas. Alicia, la veo abatida. El profesor Saúl se tiró. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Es que nos va a descubrir el plagio a la primera, doctor. Ah, no, eso ni lo intenten, de verdad no lo intenten. Miren, yo les voy a decir una cosa. Para ganarle a un timador, tienen que ser más timador que ese timador. Así que como yo ya he visto tantos timadores y he sido uno bien timador, no me van a engañar, de verdad. De verdad se los digo, no me van a engañar. Así que no, hombre, háganlo como corresponde. Y solo son 4 paginitas ahorita. Y después solo les van a quedar, quiero ver, para 6 semanas, les van a quedar, quiero ver, como 15 páginas más. Eso quiere decir que, quiero ver, 15 entre 6, como 2 páginas por semana van a ir escribiendo. Eso no es complicado. Y acuérdense, no es una investigación que van a hacer ustedes, es de algo que alguien ya hizo o de un grupo de personas que ya hicieron, pues.
No es lo mismo que yo ahorita les digo, vaya y en 6 semanas me van a entregar la tesis. No, esta puede ser la tesis de alguien más. Y es más, ustedes no tienen ni siquiera la obligación de que lo que traigan, no, o sea, no tienen ni siquiera la obligación de que los autores que traigan estén en lo correcto. Incluso su monografía puede tratar acerca de identificar todos los errores que cometieron esos autores. O sea, si alguien se equivocó, usted no tiene por qué asumir la responsabilidad de las chambonadas que hizo. Es más, hasta sería bien bonito que ustedes en su monografía señalen los múltiples errores. Fíjense que a través de una monografía se descubrió que cerca del 50% de las referencias bibliográficas que la embajada pone en los escritos científicos son falsas. Son falsas, la embajada se las inventa. Bueno, no sé, dudas, quejas, rencores. Bueno, entonces, si estamos listos, recuerden, el día de mañana tienen que subir su glosario y dentro de 8 días, a partir de hoy, tienen que subir la primera parte de la monografía. Esta clase, pues, ya está en la plataforma desde el día miércoles y voy a subir esta clase también, más o menos dentro de una media hora, en lo que se termina de compilar en los servidores de Zoom el procesamiento de la grabación y me lo manda el correo y yo inmediatamente la pongo para que la tengan como referencia. Recuerden, si me extendí más en cada parte, no es porque ustedes en este momento estén cursando la asignatura de métodos de investigación, sino para que tengan una idea de lo que van a ir a buscar y a ver si los autores que ustedes van a consultar cumplieron con esos puntos. Puede que no hayan cumplido y no tienen, de verdad, ustedes no tienen por qué asumir ¿cómo se llama? La responsabilidad de los errores metodológicos que hayan. Ustedes escriban y emitan una opinión científica sobre lo que encuentren. Y si lo que encuentran también son defectos, señálenlos, que es igual de válido. Bueno, mis estimados, que pasen un feliz fin de semana. Suerte y ánimo también para lo que falta de la jornada. Yo sé que están cansados y extenuados. Sé que esta semana ha sido difícil y vendrán semanas difíciles también. Así que, bueno, un abrazo para todos y muchas bendiciones. Cuídense. Gracias, doctor. Adiós, doctor. Feliz Nos tarde. vemos. Feliz tarde, Cuídense doctor. mucho. Gracias, doctor. Feliz tarde. Perdón, doctor. Adiós. Adiós.